del periodista David Romero Elner, que ya está en el interior del Palacio de Justicia y precisamente en la sala de audiencia. Intentan ingresar y al final lo consiguen. Ven ustedes. Miramos a la autoridad primero intentando evitar que derrumben los portones. Lo logran por un momento, pero luego la presión era tan fuerte que lograron el objetivo. Verán ustedes cómo el portón en la derecha de la pantalla cae. Y así ingresan los simpatizantes del periodista Romero Elner. Ya están ahí dentro del Poder Judicial. Por lo que veo, el Poder Judicial tiene un sistema de video interno capaz de identificar a cada una de las personas. Yo he resumido, porque es un video de aproximadamente 1 hora y media. Ya pronto verán ustedes cómo ingresan justamente a la sala de audiencia. Ahí lo están haciendo. Por un momento la policía intentó evitarlo, pero luego los dejó. Que también será motivo de análisis. En todo caso, entiendo que no hubo heridos, que no hubo cosas extremas que lamentar, más que el hecho en sí que merece la atención y el debate. Porque entre los signos de ingobernabilidad de un país, justamente está una acción como esta. Irrumpir en una sala de audiencia y sacar al imputado no es común en ningún Estado de Derecho, en ninguna democracia. Pero aquí se produjo. ¿Es esto un signo de ingobernabilidad o no? Mis invitados, estoy seguro, con su formación y experiencia, serán capaces de definirlo. Ya ahí están a punto de ingresar a la sala de audiencia, mientras mis compañeros de producción me preparan el resumen que hizo Telma Mejía. Siempre con este mismo video, pero dentro de la sala de audiencia. Ahí están forcejeando la sala 3. Verán ustedes cómo al final logran el objetivo. Este es el interior de la sala donde se desarrollaba precisamente la audiencia. El imputado, el periodista Romero Elner, el juez defensor, no sé si esta es la edición ya con el audio de la locución. Muy bien. Hay público en esa audiencia porque se estaba desarrollando la misma. Ya pronto verán ustedes cómo también la puerta de acceso a esa sala se dio ante la presión de los manifestantes y rescataron a David Romero. Lo voy a resumir en este momento. Mientras en las afueras de la sala donde se realizaba el juicio oral y público al periodista David Romero comenzaba el despelote, a lo interno, tanto el periodista como su abogado parecían ajenos a los acontecimientos. David Romero lucía tenso, su abogado hojeaba la Constitución y alguna gente en la sala sacaba su abanico para sofocar el calor. Se mira al periodista y diputado Esdras Amado López entre los asistentes, así como a otros periodistas y fotógrafos. El abogado del periodista procede a tomar el micrófono y se dirige a los jueces, a quienes lee artículos constitucionales, y de pronto se ve que se altera y procede a guardar papeles. David Romero hace lo mismo, se lleva el lápiz a uno de los bolsillos de su saco.
Una funcionaria de la corte, responsable de mantener el orden, se acerca en más de 2 ocasiones al sitio donde estaba David y su abogado para intercambiar palabras. La gente se empieza a inquietar. Los jueces, al parecer, ya abandonaron la sala. El abogado del periodista se retira y David se va a conversar con Esdras Amado López. Se le acercan otras personas y alguna gente comienza a hacer ademanes y a gritar, mientras otras toman fotografías con sus móviles. La cámara de la sala gira para enfocar al diputado Edgardo Castro, conocido como Chele Huelga, quien parece increpar a los jueces al hacer fuertes ademanes y gestos con sus manos y cuerpo. En la puerta, 2 policías intentan frenar la presión externa. El diputado Castro se les acerca y parece regañarlos, pero ellos no pierden la calma. David Romero camina de un lado a otro. Se vuelve a acercar a Esdras Amado y se ve que ingresa la diputada Elvia Argentina Valle, quien le da una especie de goma de mascar para que se tranquilice. En la sala se ve a defensores humanitarios portando sus chalecos. La presión de la gente afuera se hace sentir más y un ciudadano, junto al diputado Castro, se acercan a la puerta para ayudar a abrirla. Ya los policías se han retirado. David Romero está sentado en el sitio donde rendía declaración, cuando la muchedumbre finalmente entró. Alguien se le acerca, le tiende la mano, pero él está nervioso. Titubea antes de aceptar el ofrecimiento, pero cede y comienza a ser sacado por la gente. En las afueras se ve al diputado Russell Tomé que le esperaba, mientras ya la muchedumbre ha entrado a la sala de juicios, destacando entre ellos varios diputados y diputadas de Libertad y Refundación. Eso es lo que registran las cámaras a lo interno de la sala, minutos antes de generarse todo el zafarrancho. Bueno, y las cámaras captaron todo. Captaron todo. Corrupción los quiere meter presos y a los que se roban el dinero del pueblo están libres en las calles. Eso no debemos permitirlo. Por eso hoy a David Romero Bueno, se captaron hasta expresiones de diputados. Se captaron hasta expresiones de diputados, como la que vamos a escuchar en este momento. Bueno. Denuncian las injusticias y la corrupción los quiere meter. ¿Qué es esto? ¿Cómo interpretarlo? Esta mañana aquí en el set de Frente a Frente, el exfiscal general del Estado, el
abogado Edmundo Orellana, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, abogado. Gracias, Renato, muy amable, buenos días. La decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la abogada Bessy Nazar. ¿Qué tal, abogada? Bienvenida. Mucho Buenos gusto. días. Le debo la mano, pero no alcanzo. Muchas gracias, abogada. Igualmente. Aquí a mi derecha, el ex juez y catedrático de penal, el abogado Félix Antonio Ávila. Muy buenos días, Renato. Muchas gracias. ¿Cómo califican esto? Sed de justicia, anarquía, ingobernabilidad. Ustedes tienen toda la experiencia como catedráticos, como jueces, como docentes, como académicos. En el caso del doctor Orellana, como exfiscal general de la República. Este es un buen momento para analizar lo de ayer. Porque no sé si es el inicio de una cadena de hechos similares que pudieran venir, donde grupos particulares irrumpen en una sala de audiencia y liberan a un imputado. Yo quiero analizar esto con la mayor transparencia, con la mayor actitud juiciosa. Aquí no hay prejuicios, simplemente es el análisis de profesionales sobre el Estado de Derecho actual y situaciones como esta que de una u otra manera debilitan todo este engranaje. Bueno, nuestro panel está listo. Comienzo escuchando a la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la abogada Bessy Nazar, sobre esto que ha ocurrido en los tribunales ayer. Buenos días, Renato, teleaudiencia, a los panelistas, mis respetos y un saludo afectuoso. La verdad es que revivir este incidente de ayer, verlo de nuevo, ya lo había visto en las noticias de la noche, pues lo que ocasiona es una profunda preocupación como hondureña, como académica, como profesional del derecho. Esto nos lleva a muchas reflexiones y dentro de esas reflexiones yo quisiera poner en la mesa esta mañana, acá en este canal y a través de la hondureñidad, el reflexionar la protección y el fortalecimiento de la institucionalidad pública. ¿Por qué? Porque la institucionalidad pública es pilar fundamental de la democracia, es pilar fundamental del Estado de Derecho, es pilar fundamental de la garantía y protección de derechos. Y estamos hablando hoy de un incidente que ha sido perpetrado o ha sido desarrollado en el marco de un poder judicial, de un órgano o una institución que debe de representar para la hondureñidad y para todos nosotros protección judicial y garantía judicial. Entonces, ¿qué pasa con esta muchedumbre que se abocó acá y que por medios violentos y de fuerza obstruyó la justicia? Impidió que un proceso legal se diera, impidió que se debatiera la verdad de que si había una causa o no para condenar o no a un presunto hondureño que cometió un delito. Esto no era una causa juzgada, o sea, no se le permitió al Poder Judicial poder dirimir ese conflicto o establecer el delito en sede judicial, en la jurisdicción. ¿Y qué es la jurisdicción judicial para los hondureños? La alternativa de la impartición de justicia, la alternativa de la garantía de derechos, reitero, la garantía que el Estado ofrece de la protección de cada ciudadano. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Por un lado, que no creemos en este Poder Judicial y por otro lado, creyendo el pueblo también que puede tomar la justicia en sus manos, que es lo más delicado. Pues yo digo, vamos a volver a la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, y vamos a estar en un estado de ingobernabilidad, vamos a destruir el Estado democrático de Honduras
¿A qué vamos a llegar como sociedad? ¿A qué vamos a llegar como institucionalidad pública? Usted ve que constantemente la institución pública está siendo atacada por algunos sectores por presunciones del mal manejo, de prácticas corruptas o no transparentes. Entonces es tiempo de que los hondureños y hondureñas nos sentemos a reflexionar, tanto los que estamos en el lado de la institucionalidad pública como los que estamos en el lado de la ciudadanía, para ver cómo fortalecemos el Estado de Derecho de Honduras y cómo rescatamos y fortalecemos la democracia, porque eso es lo que me mueve a mí estar hoy acá, dar un mensaje de reflexión y de ocupación de toda la hondureñidad, de todos los sectores de sociedad civil, de la misma, el mismo estamento público estatal, de qué está pasando en Honduras y de cómo podemos nosotros incidir positivamente para que se respete la ley, para que nos sometamos a la ley, porque aquí estamos marcadamente evidenciando que no hay un sometimiento del ciudadano a la normativa, ni a los tribunales que son los encargados de impartir justicia y de administrar justicia. ¿Qué está pasando? Eso es lo que yo quisiera que sigamos desarrollando en este panel con los invitados. Doctor Orellana Mercado. Gracias, Renato. Para mí es un gran honor compartir este set en este momento con mi buena amiga, doña Bessie Nazar, una decana que ha revolucionado la Facultad de Derecho, hay que reconocerlo, hay que darle los méritos. Hoy es otra cosa la facultad, lástima que yo ya me voy para poder ver sus triunfos ya realizados. Todavía no, doctor. Sí, me voy a retirar ya. Pero realmente es extraordinario lo que esta honorable abogada está haciendo en la Facultad de Derecho. Y desde luego con el abogado Félix Ávila. Mire, yo lo analizo de otra perspectiva. Podemos nosotros encontrar en los matices que querramos a lo que acabamos de ver. Eso indudablemente es cuestionable, es deplorable. Pero nosotros no podemos analizar un hecho, sobre todo siendo nosotros abogados, aisladamente. Todo hecho tiene una causa. Todo tiene una relación causal. El problema que estamos viviendo en el país, Renato, y eso es lo que yo quisiera hacer énfasis, es que se ha perdido la confianza y credibilidad en las instituciones. Desde hace mucho tiempo se viene cuestionando el Poder Judicial, en fin, el sistema de justicia en general, de que no responde a los mandatos constitucionales, a los deberes que le impone la ley de castigar a los responsables. Aquí se ha dicho, y yo soy uno de ellos, que el sistema de impunidad sustituye al sistema de injusticia. El fiscal que fue defenestrado recientemente dijo en el Congreso Nacional que más de 80% de los casos quedaban sin investigación en el país. Eso significa que de 10 casos, 8 quedan en la impunidad. Y le atribuía la falta de investigación. La falta de investigación que murió cuando le quitaron la Dirección de Investigación Criminal al Ministerio Público. Se lo quitó el Congreso Nacional y se lo pasó a la policía con el propósito consciente de que se destruyera la investigación. Desde esa época desapareció la investigación profesional y científica en Honduras y ahora se pretende rescatar con la ATIC. Ojalá que tenga buen suceso esa unidad. Pero luego está el problema de cómo se ha venido degradando el Ministerio Público, cómo los políticos han manoseado esa institución a propósito con el deseo de destruirla, para que en Honduras no haya persecución de la acción penal. Y luego la creación de esa excrescencia que se llama Consejo de la Judicatura, para destruir finalmente el sistema de justicia. Hoy todos hemos sido testigos de cómo jueces se han pronunciado públicamente de que les han querido imponer tomar decisiones en contra de la ley, en contra de la justicia, en contra del derecho. Ese es el panorama que nosotros estamos viviendo. En esas condiciones, ¿quién tiene confianza en el sistema de justicia? Hay personas que me dicen a mí, abogado, no sé qué hacer, estoy en tal circunstancia, pero no me sirve de nada ir a poner una denuncia al Ministerio Público porque no hay nada. No me sirve de nada pensar que voy a los tribunales, si es civil.
porque ahí se tardan años y hay escribientes, hay autoridades que piden dinero, hay jueces, hay abogados que dicen que hay que pagar para hacer eso. Además que parece que hay como mafias en el Poder Judicial de jueces y que recomiendan abogados. Este es el abogado que debe llevar el caso, no otro, porque como que están coludidos. En fin, ese es el sistema que estamos viviendo. Si ese es el sistema que estamos viviendo, Renato, la pregunta es, esta gente que fue a asaltar ayer esa sala de audiencias, ¿qué lo motivó? El temor, el miedo de que ahí pasara algo sospechoso contra David Romero. Pero además hay que considerar otra cosa. David Romero es un periodista que con sus denuncias ha generado tal conmoción en el país y ha afectado tanto, fundamentalmente el gobierno, que da la impresión de que, al menos eso es lo que sospecha la gente, de que en este contexto institucional se puede manipular la justicia en contra de David Romero. Y yo quiero aquí hacer una reflexión. Analicemos qué es lo que está pasando en el país desde el punto de vista institucional, fuera de lo que he mencionado. Hemos escuchado declaraciones del presidente de la República y de algunas autoridades del Poder Ejecutivo en donde dicen que se han tomado decisiones en el Consejo de Defensa y Seguridad para activar el sistema de justicia. Por ejemplo, el presidente ha anunciado requerimientos judiciales. La pregunta es, ¿cómo sabe el presidente que van a venir requerimientos judiciales? ¿Quién le ha dicho? Y da la impresión de que sabe a quiénes. El sistema de investigación, de inteligencia del país depende del Consejo de Seguridad. En ese Consejo de Seguridad está el fiscal, está el presidente de la Corte. Ahí se toman decisiones que luego tienen que ser cumplidas por el Ministerio Público y por el Poder Judicial. ¿Y de dónde salen esas decisiones? De la información que la inteligencia da, para que luego los investigadores hagan lo que tienen que hacer, luego el fiscal tenga lo que tenga que hacer y el juez finalmente tenga lo que tenga que hacer. Porque ese es el eslogan. Tengo que hacer lo que tengo que hacer, no lo que debo hacer. Yo lo que vi ayer, desde ayer he visto ese vídeo, realmente es preocupante. Pero es más preocupante el hecho de que nosotros tengamos la sospecha de que nuestro sistema de justicia conspira contra la justicia, conspira contra la razón y conspira contra el derecho. Ese es el riesgo que estamos pasando todos los hondureños. Todo el que llegue a una sala de audiencias, después de esas sospechas, tiene la seguridad de que lo que menos le van a dar ahí es justicia, es derecho, es razón. Abogado Félix Ávila. Muy buenos días de nuevo, Renato. Buenos días, los panelistas. Bien, yo realmente que al ver las imágenes, realmente es una situación patética lo que está ocurriendo. Y yo coincido muy bien con el doctor Edmundo Orellana en el sentido que es una pérdida de la institucionalidad. Lo que refleja esto es la desconfianza que la sociedad hondureña tiene en este momento hacia la administración de justicia en Honduras. Usted reflexionaba extra cámaras si antes se habían producido eventos de esta naturaleza, y puedo decirle, y por el tiempo que yo estuve ahí justamente en esa misma sala, por 6 años, jamás se había producido una situación de esa naturaleza. Y de repente podemos hacer la crítica en el sentido de que la gente que ingresó ahí tiene la culpa. Yo diría definitivamente que no se le puede culpar, ¿verdad?, a las personas que ingresaron allí y a tenerlas de repente como un acto de vandalismo. Lo que puede verse con claridad ahí es la debilidad que tiene el organismo judicial en ese momento. Porque ante una situación como esa y sabiendo que en los alrededores había personas, lo que debió haber hecho razonablemente un tribunal es suspender ese juicio y celebrarlo en otro momento. A la hora de la hora sabemos muy bien, y yo lo puedo decir,
O si hoy yo me presento a un tribunal de sentencia y tengo una justificación para pedir la suspensión de un juicio como parte, lo hace el fiscal y lo suspenden, y el reinicio del juicio se lo van a señalar o lo señalan 6 meses después, porque hay tanto juicio en los tribunales de sentencia que no se ve cuál es la premura. Entonces, obviamente hay muchas situaciones de las que se hablan. Yo escuchaba ayer en los medios y precisamente que cuando se va al juicio, porque también hay que analizar lo que estaba sucediendo dentro de la sala de audiencia, y eran cosas que de ahí trascendían hacia la calle y que motivó realmente que los partidarios, los parciales del periodista David Romero se indignaran de esa manera. Y se hablan cosas como que la parte querellante amplió la querella, amplió el juicio, pretendió ampliarlo a una cantidad de delitos enorme. El tribunal tenía que dar una respuesta adecuada a la ley ahí. Y al parecer lo que pidió el defensor del periodista imputado era obviamente que se suspendiera el juicio. Y parece que esas son las reacciones que se ve ahí del abogado defensor y del periodista querellado, que al parecer no recibió una respuesta como el ordenamiento jurídico dice, desde mi punto de vista, y obviamente así es inadmisible que llegue en un proceso de querella a querer ampliar a 40 y tantos delitos y sin ningún análisis de esos nuevos delitos se le quiera obligar a la parte querellada a que continúe, y entonces obviamente parece que esas son las reacciones que se dieron ahí. Pero, ¿qué viene a decirnos esto? Obviamente que es un tribunal que pareciera que está siendo presionado, pareciera que se ve obligado a que ese juicio, que no es un juicio de importancia en realidad, porque hay asuntos más importantes en este país, hay miles y miles de casos sin impunidad, delitos contra la vida, los delitos de corrupción pública, y sin embargo ahí van de repente a paso de tortuga, y sin embargo en este juicio se ve una premura tremenda para realizarlo. Entonces, hay una justificación para que los parciales del periodista David Romero, que como bien lo ha dicho el doctor Orellana, pues es un periodista que para una parte o gran parte de la sociedad, un periodista insigne, que ha representado un ambiente para desentrañar hechos graves en este momento, y obviamente el temor que existía dentro de las personas que estaban afuera del Palacio de Justicia, tenían un temor fundado que ahí se produjera algo, que se produjese la condena del periodista Romero Elner y de repente una condena injusta desde su punto de vista. Entonces, lo que se puede concluir definitivamente es que la sociedad hoy día está no solo cansada, sino que además desconfía tremendamente de la forma de administrar justicia. Podemos ver realmente y decir qué pasa con los jueces se ven débiles ahí, o la gente, se trata de una turba que está ahí respetando el Poder Judicial. El problema es que se va a respetar el Poder Judicial en la medida en que el mismo Poder Judicial se dé a respetar, que con sus acciones, con sus decisiones que trascienden a la sociedad, la gente ve respeto. No puede tener confianza los parciales del periodista querellado ahí cuando desde hace meses se está diciendo de que al periodista se le quiere obligar a ir a un juicio y ha interpuesto recursos de amparo, incluso algunos que están pendientes según lo que se menciona en los medios de comunicación, y aún así tiene que ir necesariamente a juicio. Y luego lo otro que yo realmente sí cuestiono, si es así, es que el Tribunal de Sentencia haya dado curso a una ampliación en un proceso por querella, cuando lo procedente hubiese sido inmediatamente que esos juicios, esos nuevos cargos no podían jamás acumularse a la querella inicial, porque ese es un procedimiento especial que merecía que esos nuevos cargos fueran iniciados para permitir el proceso de conciliación antes. Ante una situación lamentable de esto, es más que razonable que en el interior, estoy hablando yo en el debate,
ahí en el debate, no hablo afuera, obviamente el abogado y el querellante se opongan y obviamente esto hace que se reaccione de esa manera. Pero reitero y concluyo, lo lamentable aquí es la poca confianza que la sociedad está teniendo en la institucionalidad y especialmente en la administración de justicia, que como sabemos, la administración de justicia es un pilar importante para el Estado de Derecho en cualquier sociedad democrática. Antes de irme a la pausa, me gustaría que los compañeros me preparen la nota de Vicente Turcios para resumir qué fue lo que hubo ayer justamente antes que los manifestantes irrumpieran de manera abrupta en esa sala de sentencia. Podemos ver en las imágenes al diputado Edgardo Castro. Por favor, quiero ver las imágenes y las estoy describiendo. Aquí podemos apreciar cuando el diputado Edgardo Castro pareciera que está increpando ahí a las autoridades de la sala. Un ciudadano aparta a la autoridad de la puerta y facilita la apertura de la misma. El diputado se acerca para contribuir a abrir la puerta. Dice que pusieron más resistencia a las puertas que la autoridad que estaba ahí. También eso tendremos que analizarlo. Eso tendremos que analizarlo. Si la actitud de la autoridad fue para evitar entrar a un enfrentamiento ahí con los manifestantes. O miedo de la misma policía. O decidieron adrede evitar esto para exhibir a los manifestantes. Es que hay muchas aristas por donde uno puede analizar este asunto. Ahí ven cuando alguien ala al periodista Romero, lo lleva hacia el centro de los manifestantes y lo sacan de la sala de audiencia. Mi pregunta para la decana de Derecho, para el exfiscal general y para el exjuez Bessie Naza, Edmundo Orellana y Félix Ávila respectivamente. ¿Se justifica esto? Esa es mi pregunta, así, simple. ¿Se justifica esto? Ya el abogado ha dicho que el sistema judicial actual en Honduras conspira contra la justicia. En similares términos se ha referido el abogado Félix Ávila. Entonces, yo pregunto, en función de lo que ellos consideran o de la radiografía que han hecho del Poder Judicial, ¿se justifica esto que estamos viendo? La pregunta es para los tres. Pero antes, formémonos una opinión total de lo que pasó en la audiencia. Vamos a la pausa comercial. Ya regresamos con Frente a Frente, gracias a Claro. En Claro creemos que solo unidos lograremos nuestros sueños. Hace 50 años tuvimos una idea distinta. La idea de crecer para apoyar a otros. Que nuestro trabajo aquí lograra construir algo allá. Hace 50 años tuvimos la idea de hacer bien las cosas. Pero fuiste tú y tú quien hizo realidad esa idea. Gracias a tu confianza cumplimos medio siglo y seguimos creciendo para apoyarte más. Cooperativa Elga, 50 años de excelencia en servicios financieros cooperativos. ¿Todo bien? Sí, al fin encontré una farmacia que tiene de todo. Este es el total. Pensé que saldrían más. Es que en Farmacias Imán los precios siempre son los más bajos. Los descuentos son reales y permanentes. Y tu próxima compra te puede salir gratis con tus puntos Imán. Tienes un farmacéutico permanente que te ayuda. Y servicio a domicilio donde quieras, gratis.
En Farmacia Simán lo tenemos todo para tu bienestar y el de tu familia. Farmacia Simán, tu farmacia completa. Para el nuevo Silka Medic, el pie de atleta sí es un asunto muy sencillo. La picazón, el ardor, el mal olor, el sudor pueden ser pie de atleta. Y hoy, el potente activo que contiene el nuevo Silka Medic elimina despiadadamente el hongo de los pies y lo hace en tan solo 7 días. Va de nuevo. Hoy, el potente activo del nuevo Silka Medic elimina hasta los casos más graves del pie de atleta. Silka Medic acaba de manera rápida y eficaz los hongos severos de los pies. Nuevo Silka Medic, aniquilador del pie de atleta. Cuidado con los maquillajes grasosos. Sacan barros y espinillas. Combátelas con Asepsia Maquillaje. Te cubre mientras ataca barro y espinillón. Y duérmete maquillada. Más rápido que Asepsia, imposible. ¿No te ha pasado que vas a comprar esto y terminas pagando esto? Para ti, que pagas puntualmente tus cuentas, ¿no debería existir una tarjeta de crédito con tasa de interés preferencial? Banco Atlántida presenta Celebra, con una tasa del 28% de interés anual. Es decir, que pagas menos de la mitad que con otras tarjetas, sin cargos ni comisiones escondidas. Y además, acumulas puntos Celebra. Es tiempo de celebrar. Solicita tu tarjeta hoy. Ellos no se rinden. No te rindas tú. La Fundación Ruth Vaz provee cirugías pediátricas como ser operación de corazón, cirugías de labio y paladar hendido, ortopédicas, por quemaduras y todo tipo de intervenciones quirúrgicas urgentes. No te rindas, ellos nunca lo harán. Dona un lempira o más en los restaurantes Intur y ayudarás a salvar a un niño de la Fundación Ruth Vaz en alianza con la Fundación Intur. Aliviol Flex y quítate el dolor de encima. Aliviol Flex, el relajante muscular que quita los fuertes dolores artríticos y de cuerpo. Aliviol Flex, el alivio que necesitas. Continuamos con Frente a Frente, gracias a Repuestos del Atlántico. El ingreso no autorizado de un grupo de simpatizantes del director de Globo TV y de Radio Globo provocó la suspensión del juicio que se realizaba en la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, cuya puerta derribaron para llevarse al imputado. Bueno, no, lo que se solicita es que sea un juicio justo, pues, que no se tome como una persecución política, que no se encarne en David Romero todo ese odio, porque el odio está de parte de aquellos, los que son enemigos de la verdadera justicia, los que son enemigos de la paz. Mientras los jueces resolvían una reposición planteada por el abogado del querellado, afuera, los simpatizantes de este golpeaban la puerta de ingreso a la sala, hasta derribarla. Entraron al recinto coreando consignas y vociferando contra el sistema judicial. Se dio una situación inesperada que comenzaron a ingresar aquí a los predios de la Corte Suprema de Justicia, no solo por la parte principal que había el dispositivo de seguridad, sino que por las mallas, por todo el área perimetral y desde luego al momento de que se estaba desarrollando el juicio, como es un juicio oral y público, muchas de las personas que se encontraban también comenzaron a generar una serie de alteraciones. Aquí lo importante es que la Policía Nacional, con el profesionalismo que siempre nos ha caracterizado, tratamos de intervenir para controlar a la mayor brevedad posible la situación que se estaba presentando para garantizar la integridad física de los jueces que en ese momento estaban desarrollando el juicio. Afuera de la sala corrió el rumor que estaba listo el vehículo que trasladaría al querellado directamente a prisión, factor que pudo haber inducido la reacción de los simpatizantes del periodista Romero, sin reparar esto en que las cámaras de seguridad seguían cada una de sus acciones. Horas posteriores ellos estarán dando a conocer su resolución sobre los caminos procesales que han encontrado para poder garantizar la continuidad de este juicio que se desarrolla mediante querella en el juicio oral y público. Cuando fue
fue inminente que la puerta de la sala cedería a los golpes, los jueces salieron de la misma para proteger su seguridad y para señalar una nueva fecha próxima para continuar el juicio y además analizar probables figuras penales en que habrían incurrido quienes ingresaron sin autorización a la sede judicial. Mi pregunta, hecha ya la radiografía del Poder Judicial desde la perspectiva del exfiscal general Edmundo Orellana y del exjuez Félix Ávila, donde prácticamente coinciden que el sistema judicial conspira contra la justicia, ¿se justifica lo que hemos visto ayer? La pregunta es para los tres. Comienzo con la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra Universidad Nacional Autónoma, la abogada Bessie Nazar. Mire, Renato, la verdad es que yo no justifico ni como ciudadana, ni como profesional del derecho, ni como académica, los hechos violentos, los hechos de rebelión, de secuestro de un imputado de una corte en el Poder Judicial. Yo soy y abogo siempre, y soy una persona pacífica, y abogo siempre por el debido proceso. Hay mecanismos para que un abogado defensor recurra en tanto cree que un juez le está lesionando un derecho a un imputado que está defendiendo. Siempre hay una alternativa pacífica, no violenta y de respeto a la institucionalidad para poder abordar este tipo de problemáticas. Estos actos no se pueden, como ciudadanía y como país, ver como buenos o darles una connotación de buenos o justificarlos en virtud de que el sistema judicial tiene debilidades. No hay sistema de justicia en el mundo perfecto, porque no hay humanos perfectos y finalmente las instituciones somos desarrolladas por seres humanos y podemos en determinado momento no ponderar adecuadamente la impartición de justicia, pero para eso están esas instancias de alzada a las cuales los afectados pueden acudir. Si nosotros estamos inconformes con un juez, lo podemos recusar. Aquí hablamos de que podemos pedir un aplazamiento de la audiencia oral y pública. O sea, hay un montón de cosas que pudieron y debieron hacerse en este proceso que no se hicieron, tanto por la misma instancia y jurisdicción judicial como por la misma instancia de la Defensoría del Imputado. Entonces, como ciudadanía, yo pienso que nosotros debemos de estar claros que el respeto a la autoridad, que el respeto a la institucionalidad, que el fortalecimiento de la institución pública es la única que nos va a garantizar a nosotros paz y democracia. Obviamente que eso no nos libera de que algunos actos sean justos o injustos, o que para la percepción nacional así puedan parecer. Yo creo que hay que profundizar. Yo no conozco bien en detalle qué pasó en la Corte, ni conozco el juicio, pero yo solo me estoy refiriendo a la actuación general del incidente que se concretó ahí y de que nos está dando un mal ejemplo de cómo abordar las contradicciones, las disidencias o los no acuerdos en relación a la actuación de una institución pública. ¿Será ese el actuar correcto que nosotros como hondureños debemos adoptar para resolver o dirimir todos nuestros conflictos o todas nuestras demandas ante el Estado? Imagínese usted, entonces, todos estos tipos de incidentes que se pueden ocasionar en un hospital, en el sistema educativo, en el sistema judicial, en el mismo Congreso. Y hablando de Congreso, vemos ahí la concurrencia de 4 diputados de un partido político actualmente en funciones, acompañando, no sé si incitando porque no me consta, pero acompañando esta acción violenta de secuestro, sustracción o como se le deba llamar, de un imputado de un juicio activo. Es que estamos hablando de que era un juicio en proceso. Entonces, si bien es cierto todo este contexto de fragilidad del sistema judicial, no es menos cierto lo que han dicho nuestros compañeros, pero tampoco es menos cierto que nosotros como hondureños tenemos que fortalecer esta institucionalidad pública si queremos seguir llamándonos un país amparado y fundamentado en el estamento democrático.
y si queremos nosotros seguir viviendo en una convivencia libre y regidos por una norma, porque aquí el tema es bien delicado. O sea, es el hecho de que yo no me someto a la disposición normativa, yo no me someto al proceso que la ley establece para que yo pueda establecer mi causa, que yo no me someto tampoco a los recursos que la misma ley me da, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Y este es otro tema, que si yo no estoy satisfecha del tratamiento de mi causa a nivel nacional, yo puedo acudir a instancias internacionales perfectamente bien. Si yo creo que el Estado me ha violentado en mis derechos y no me ha otorgado un debido proceso en una causa dada que es de privación de libertad. Y aquí vamos con el principio de unidad del Estado, de cómo actúa el Estado como una unidad a través de todos sus órganos y a través de todos sus organismos. Y este es un órgano y un organismo del Estado y es un tercer poder del Estado como lo es el Poder Judicial. Entonces nosotros podemos manosear a nuestro antojo la institucionalidad pública. Yo creo que no, que tenemos nosotros que establecer un margen razonable, proporcional y apropiado para que nosotros podamos incidir en este mismo estamento público si están haciendo mal las cosas. Aquí hay una organización estatal de amplia participación, fíjese. Nosotros tenemos acá muchos órganos que rigen las políticas y las decisiones de Estado en donde confluyen la participación de la ciudadanía, la participación de la academia, la participación del sector privado, la participación de los múltiples sectores de interés nacional. Y entonces, ¿qué hacen esos representantes al momento de tomar decisiones? ¿Qué hacen esos representantes por el fortalecimiento de la institucionalidad pública de Honduras? Eso también hay que preguntárnoslo. ¿Qué están haciendo estos diputados por un régimen democrático y un sometimiento al Estado de Derecho con esos ejemplos que nos están dando? O sea, ¿qué mensaje le estamos mandando a la juventud? Nosotros ahorita en Honduras estamos en el bono demográfico, en donde la población mayoritaria de nuestro país son jóvenes, jóvenes que están en proceso de formación, jóvenes que están en proceso de crecimiento y de formación de conciencia. ¿Qué les estamos diciendo? No se sometan a la ley no existe, váyanse por la vía violenta, que esta es la que resulta, y claro, la vía violenta es el término más inmediato de obtener, entre comillas, lo que supuestamente nosotros queremos. Claro, el camino recto de la justicia, de la ley y de la razón, como se dijo acá, no es un camino de un día para otro. Hay que someterse, hay que respetar los procesos, hay que respetar los términos y hay que obligar a los que imparten justicia también a que cumplan, porque hay medios para obligarlos a que cumplan también. Entonces existe la veeduría y la auditoría social, que se denuncia a los jueces que están con malas actuaciones, que se les suspendan de sus funciones y que se le dé la celeridad al proceso que se le tiene que dar. Mensaje: nunca actos violentos van a ser superiores al establecimiento de la razón y de la justicia a través de los respectivos tribunales. O sea que ahí yo creo que para mí eso no tiene discusión. Que puedan haber aristas de otra índole, perfecto, está bien. Que se pueda justificar por desconfianza, que se pueda justificar por no credibilidad ante el sistema, pero es que el sistema es al que tenemos nosotros que abocarnos para corregirlo y fortalecerlo y dar esa garantía y esa confianza a la ciudadanía. La decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra Universidad Autónoma no justifica los actos de ayer de parte de los simpatizantes de Romero Elnor. ¿Qué piensa el exfiscal general Edmundo Orellana Mercado, el exjuez Félix Ávila ante Vicente Turcios en los tribunales con el abogado Melvin Duarte, oficial de información de la Corte Suprema de Justicia? Buenos días, Renato. Este es un juicio que surge de una querella interpuesta el 20 de agosto de 2014. Difamación e injuria son los delitos que se están manejando, pero que la parte querellada ubica en un plano político, persecución política, pero nada mejor que el director de comunicación institucional de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Melvin Duarte, para que establezca si hay diferencia con relación a lo que se dice y lo que es la querella. Melvin Duarte, buenos días. Sí, muy buenos días, Vicente, buenos días, Renato, a sus distinguidos invitados, al doctor Edmundo Orellana, el abogado Félix Ávila, la abogada Bessie
Nasser, y a toda la teleaudiencia. Es importante aclarar ante la ciudadanía cuándo surge esta querella que fue presentada por la ciudadana Sonia Gálvez, profesional del derecho, el día 20 de agosto del año 2014 en horas de la tarde. En esta misma querella, si recordamos, también se había querellado a los periodistas Civis Alvarado, César Silva y Ronnie Martínez, que posteriormente fueron liberados o no fueron admitidos pues sus causas en el tribunal, y solamente siguió el curso la causa del ciudadano David Romero Elner por los delitos de injurias y calumnias y constitutivos de difamación, ya que ha sido argumentado por la parte querellante que estas injurias y estas calumnias pues han sido objetos de ser difundidas pues por el medio de comunicación en el cual él labora. Eso es lo que se registra en el expediente. La causa ha sido sujeta también a la presentación de varios recursos, al menos 4 recursos se han abordado en este proceso, en el cual se han presentado recusaciones contra los jueces que han estado conociendo estas mismas causas. Se han resuelto, este tribunal ha cambiado. Este es el último tribunal que ha estado conociendo esta causa, el segundo tribunal, y bueno, ya todos conocemos las razones por las cuales la mañana de ayer no fue posible continuar este juicio. Queremos aclarar igualmente ante la ciudadanía, no es cierto que estaba destinado ya un vehículo para llevarse detenido al ciudadano David Romero Elner. Si es parte de la información que se le trasladó a la ciudadanía, eso no tiene nada que ver con la verdad. Igualmente no es cierto que la causa responda a la difusión de algunos elementos relacionados a las irregularidades por diversos delitos que ha tenido que ver el Instituto Hondureño de Seguridad Social. No es cierto que ha sido por la divulgación de algunos cheques que se ha dado a conocer en ese medio de comunicación, sino por el agravio que ha sido presentado y que ha sentido la ciudadana Sonia Gálvez, que ha sido la parte querellante y que ha presentado en su escrito al menos 16 acciones. Ayer la abogada Jenny Sierra presentaba pues un detalle de por lo menos 41 acciones que ellos han registrado, y es lo que se tiene que dirimir en el juicio. Para eso se ha nombrado este tribunal, se ha estado abierto a poder hacer los cambios, a resolver cada una de las recusaciones, y como muy bien decían la abogada Nasser, el camino de la violencia es el camino de repente más fácil, pero es el camino más riesgoso, el camino más peligroso, el menos aconsejable, y estamos todos pues en una voluntad de la construcción de ciudadanía, y en eso debemos contribuir todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Dos cosas, Melvin, esos hechos que vemos en pantalla están siendo analizados a la luz de figuras penales establecidas en el Código Penal, y segundo, ¿hay reprogramación ya de este juicio? En relación a la reprogramación, todavía no ha sido definido por parte del tribunal que está conociendo la causa. Este día estaremos pendientes de una nueva reunión que ellos sostendrán para poder conocer si ya se ha definido pues una nueva fecha para la continuidad, y por supuesto garantizar un espacio seguro no solamente para los operadores de justicia, sino también para las personas que apoyan cada una de las partes y que están presentes en las salas. En relación a las acciones posteriores a este incidente, pues ya se ha recogido la información de parte de los equipos de seguridad interna y externa, igualmente estos videos que ustedes están presentando, y se enviará la información oficial a las agencias de investigación del Estado para que ellos actúen conforme a derecho. Renato, aprovecho que tengo al director de comunicación institucional de la Corte Suprema de Justicia, porque trasciende información judicial de último momento. Un juez con jurisdicción nacional o con competencia territorial nacional recuerda a propósito la operación de captura de los hermanos Valle el 4 y 5 de octubre de 2014. Desaparecieron entre 11 y 12 millones de dólares que están siendo investigados judicialmente.
Se ha dictado un auto de apertura a juicio en este caso. Explíquenos, Melvin Duarte. Sí, en efecto, se ha dictado un auto ya y el juez ha resuelto, en primer lugar, declarar sin lugar las peticiones de sobreseimiento definitivo por las de las defensas privadas a favor de sus representados, e igualmente se ha decretado el auto de apertura a juicio en estas diligencias. Son aproximadamente 9 personas las que están vinculadas a estos hechos por los delitos de abuso de autoridad, hurto agravado y sustracción de objetos destinados a servir de prueba ante autoridad competente. Una vez que llegue el expediente al Tribunal de Sentencia, pues estaremos a la espera de que ya se calendarice cuándo iniciaría este juicio oral y público contra estas personas. Melvin Duarte, director de Comunicación Institucional de la Corte Suprema de Justicia. Renato. Bien, tendremos una conexión adicional con el abogado Melvin Duarte Vicente Turcios más adelante aquí en el noticiero En Frente a Frente. La pausa comercial que está pendiente y luego la respuesta tanto del doctor Edmundo Orellana Mercado como de don Félix Ávila. Sí es justificable lo que ayer hemos visto cuando un grupo de personas irrumpen en una sala de sentencia a liberar a un imputado. Ya escuchamos la opinión que tiene la decana de la Facultad de Derecho de la Autónoma, no lo justifica. ¿Qué piensan nuestros dos invitados adicionales al panel? Bueno, tengo información que ayer el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos llegó a los tribunales a ver el expediente en el caso del periodista David Romero Elner. Esa es la información que tengo, de fuente muy seria. Y que aparentemente ahí todo es conmutable, todo es conmutable. Sí. Esa es la deducción que aparentemente tiene el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que ahí todo es conmutable. Pero no sé, yo los he escuchado hablar a ustedes aquí que si anexan esto con lo otro, puede haber cárcel. Pero bien, eso lo vamos a dejar para más adelante para no enredar la forma como llevamos la temática. También está el abogado Melvin Duarte allá en el Palacio Judicial con Vicente Turcios. Antes de escucharlo, los abogados Edmundo Orellana y Félix Ávila responden a esa inquietud. Sí, lo que vimos ayer se justifica. No. ¿O no? En mi caso, no. Definitivamente no. Pero el que no se justifique no quiere decir que no lo comprendamos, que no lo entendamos. Ya yo he explicado cuál es mi punto de vista del contexto en que esto está sucediendo. De manera que yo parto de eso para llegar a la conclusión de que aquí es un problema institucional, como bien dijo el abogado Ávila, es un problema de prestigio, de credibilidad y de confianza que ha perdido el sistema de justicia. Yo quisiera ver qué va a pasar ahora. Fíjense bien. A mí me pasó más de una vez que siendo magistrado de una corte de apelaciones me vi la necesidad de sancionar a partes o abogados que estaban llevando casos en la corte, o bien con multa, o bien pidiéndole al juez que levantara por cuanto a mi juicio o al juicio del tribunal se estaban incurriendo en un delito. Nos dimos a respetar entonces. Ahí nadie daba un salto porque nosotros nos imponíamos. La pregunta es, ¿qué van a hacer esos jueces? Pero en esa ocasión, Renato, no había Ministerio Público. En esa ocasión no había Ministerio Público. Uno tenía que acudir a los jueces directamente porque ni siquiera el fiscal del despacho, esos eran casi nada. Pues. Estaban ahí devengando un sueldo por devengar. Hoy hay un Ministerio Público. La pregunta es de actuación de oficio o no lo es. Preguntarse qué va a hacer el Ministerio Público. ¿Cree usted que debe haber actuación de oficio ahí, abogado? Si yo fuese fiscal, sí lo haría. Yo casi todos los juicios que radiqué los hice de oficio. Todos, casi todos. Para mí bastaba una noticia en el periódico para que yo iniciara una investigación. Yo llamaba a los fiscales, no importa dónde estuviese, le decía, mire, salió en el periódico que allí en su departamento ha sucedido esto, investíguelo. Si hay evidencias suficientes, proceda. Porque así se debe hacer. Aquí el problema es que la institucionalidad debe
generar ante la comunidad la percepción de que se da a respetar, porque si no se da a respetar no es respetable. Yo respeto en tanto en cuanto me respetan y en tanto en cuanto el sujeto se respeta a sí mismo. Pero si nosotros estamos convencidos, o la sospecha, de que el Poder Judicial está actuando como ha sido denunciado por los mismos jueces, porque aquí no se trata, Renato, de que estamos hablando de que es un rumor. No, los jueces han salido públicamente. 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia firmaron un documento en el cual acusan al Consejo de la Judicatura de estar interviniendo y atropellando la independencia judicial. En esas condiciones, ¿quién va a creer que Honduras tiene sistema de justicia? ¿Quién va a creer que esos jueces son independientes? En esas condiciones, entonces yo entiendo lo que pasó ayer. Si no hubiese existido esa manifestación y fuese rumor nada más, pues yo diría, no, aquí no está pasando nada, esos son chismes como siempre. No, aquí es algo serio, algo... Mire, si esos magistrados dijeron eso, la pregunta es ¿por qué el Ministerio Público no inició investigación contra el Consejo de la Judicatura? ¿Por qué? Si eso está pasando, me pregunto yo, ¿por qué el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos? Porque la independencia judicial es un derecho humano que tenemos todos, de que el juez sea independiente. No ha iniciado una investigación seria para poder recriminar al Poder Judicial su conducta. Ante esas circunstancias, la pregunta es, ¿quién va a confiar que las decisiones de un tribunal van a ser justas, equitativas, apegadas irrestrictamente a la ley? Yo soy de aquellos que pienso que no. Yo no confío en el Poder Judicial. Lo dicen los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eso no quiere decir que no haya jueces y magistrados honorables. Los hay, quizás son los más. Pero el problema es que aquellos que están obligados a respetar y hacer que se respete la independencia judicial, la están atropellando. Ese Consejo de la Judicatura debe ser removido inmediatamente después de esa denuncia, pero para eso debe proceder el Ministerio Público. No esperemos que el Congreso Nacional vaya a tomar decisiones, ya sabemos que ese Congreso, después de lo que pasó en Gracias, ya no es confiable tampoco. Ese es otro aspecto, mire, esa institucionalidad se vino abajo. Y no es que el Congreso en sí esté perdiendo credibilidad, está perdiendo credibilidad la oposición, porque ha sido incapaz de ser portadora del reclamo, del clamor popular. No, es el Ministerio Público quien debe iniciar acciones contra el Consejo de la Judicatura, y también que lo acompañe el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. No es posible, no me cabe en la cabeza que cómo es posible que el comisionado no haya hecho nada. Él es un hombre honorable, digno, y tengo el más alto concepto de él. Quizá por todos estos molotes que últimamente no he tenido tiempo, pero tengo confianza de que él inicie investigaciones al respecto. Porque un país en donde no hay independencia judicial, Renato, pueblos hondureños, no hay justicia, no hay seguridad jurídica, y es realmente un país sin jurisdicción. Y sin jurisdicción porque está el capricho de los miembros del Consejo de la Judicatura el decidir a quién condenar y a quién no condenar. Están atemorizando a los jueces, que si no fallan los van a despedir o los van a suspender o los van a trasladar. En esas condiciones, Honduras, bueno, responde a su nombre, una enorme oquedad donde todos nos estamos hundiendo. La abogada Jenny Mariela Sierra es la defensora de la exfiscal Sonia Gálvez, la agraviada, la que creyó al periodista David Romero Elner. Ella está en comunicación con Frente a Frente. Abogada Jenny Mariela, buenos días. Sí, licenciado Renato. La escuchamos. Sí, muy buenos días a todo el pueblo hondureño, y gracias por permitirme este espacio para hacer algunas aclaraciones en torno al tema que ustedes han estado tratando con su panelista el día de hoy, licenciado. Queremos aclarar, licenciado, que este es un juicio que fue programado desde el mes de enero de este año, ¿verdad?
Es un juicio pues que hace muchos meses fue programado con anticipación, no es un juicio como se ha pretendido ver que se quiere celebrar a la carrera o a como dé lugar. Un juicio programado con suficiente tiempo y asimismo pues nosotros el día de ayer, al momento de hacer la formalización de acusación, establecimos que estábamos formalizando por 41 delitos de difamación por versiones expresivas de injurias y calumnias. En ningún momento, licenciado, nosotros hemos hecho alguna ampliación de la acusación, no obstante que nuestra norma procesal establece que podemos hacer dicha acción. No ha sido en ningún momento ninguna ampliación en virtud de que todos los delitos que nosotros hemos formalizado están ya plasmados en la querella que se presentó el día 20 de agosto del año 2014. En ese sentido, pues, lo único que nosotros hicimos fue desglosar cada uno de los dichos por el señor querellado, en este caso el señor David Romero, y hacer la contabilidad de cada uno de sus dichos. Hemos tomado los dichos más relevantes, no obstante que hay cualquier cantidad de dichos perjuiciosos vertidos en contra de nuestra representada. Entonces queríamos pues aclararle al pueblo hondureño que en ningún momento se ha hecho ninguna ampliación, que no se está dejando en indefensión, puesto que desde el momento en que se presentó la querella, todos y cada uno de estos hechos fueron consignados a efecto, lógicamente, de que el señor querellado pudiera defenderse de los ¿Cuáles son esos dichos más relevantes en el que sustentan ustedes esta acusación contra Romero Elner, abogada Jenny Mariela Sierra? Mire, la verdad que son expresiones bastante fuertes y por el público que lo mira en este prestigioso programa sería bien difícil para mí repetirlo, pero realmente le voy a decir algunos de los aspectos más relevantes sin que puedan causar alguna ofensa a su teleauditorio. Por ejemplo, el señor se ha metido con la vida privada, por decirlo así, ha expuesto su vida privada en los medios de comunicación, en el medio de comunicación en el que él trabaja, en ambos noticieros, tanto el de la mañana como por la tarde. Ha manifestado que es una persona corrupta, que trafica con influencias, que ha expuesto la fotografía de ella, llamando la sombra de la muerte, a la par de la fotografía de ella, ha puesto una fotografía de una muerte, ha expuesto la imagen de sus menores hijas, ha manifestado cuestiones de su vida privada, como que ella es una persona deshonesta, que ella es la secretaria de un cartel, bueno, cualquier cantidad de dichos bastante groseros que no puedo repetir por respeto al público, que serán vertidos lógicamente en la audiencia correspondiente. Y no quisiera dar más detalles precisamente por la situación que le acabo de manifestar, pero sí realmente han sido situaciones bien groseras que no tienen absolutamente nada que ver con algún tipo de denuncia que él haya podido hacer en este año en contra del gobierno de la República. Son hechos totales, es una querella que ha sido interpuesta a título personal por mi representada, la abogada Sonia Gálvez, en virtud de que ella se vio agravada y gravemente perjudicada en su vida personal, como mujer, como madre, como esposa, como hija y como profesional. Entonces, en ese sentido es que se ha interpuesto esta acción en contra del señor Romero. La abogada Jenny Mariela Sierra, la defensora de la exfiscal Sonia Gálvez, esta mañana aquí en Frente a Frente. Escuchamos al abogado Félix Ávila inmediatamente después de la pausa y volvemos también con el abogado Melvin Duarte, director de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia.
Abogado Félix Ávila, después de todas estas valoraciones que hemos escuchado de la decana de la Facultad de Derecho de la Autónoma, del fiscal general don Edmundo Orellana, de Melvin Duarte, con quien iremos más adelante, ¿qué piensa de todo esto? Bien, la pregunta puntual era si se justificaba todo este actuar de las personas que irrumpieron dentro de la sala de juicio. Es claro que no se puede justificar, no tiene ninguna justificación. Por mucho que se quiera decir, obviamente que no. Ahora bien, hay una raíz para que esto haya ocurrido y coincidimos con el doctor Orellana en el sentido pues que lo que existe es una desconfianza ante la administración de justicia. No puede justificarse de ninguna manera que esto esté ocurriendo porque el día de mañana en cualquier otro juicio cualquiera va a contratar personas parciales para ir a sacar e impedir que se haga un juicio. Ahora bien, el problema, yo sigo sosteniendo, es que hay problemas dentro del Poder Judicial. Y obviamente tenemos que hacer la aclaración, como ya bien se ha hecho. La mayoría de los jueces quizás están haciendo las cosas bien. Pero hay desconfianza dentro de la sociedad hacia la administración de justicia. Bueno, un juez hace unos días, yo no sé si usted lo entrevistó en este canal o en otros medios, apareció que prefería renunciar a seguir dentro del Poder Judicial. Melvin Bonilla. Melvin Bonilla, precisamente. Y me ha enviado algo que lo voy a leer después que usted termine. Sí. Entonces, luego lo otro, la carta que envían 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia al presidente de la Corte, denunciando hechos que no están conformes o no están de acuerdo con algunas actuaciones del Consejo de la Judicatura. Entonces, todas estas cosas, y yo creo que yo por lo menos me he informado de este caso del periodista David Romero, por supuesto, según su versión, obviamente no confía en la sala, en el Poder Judicial, porque entiende pues que hay algunas actuaciones que no le parecen que sean totalmente transparentes. Yo quiero también referirme en este espacio y aprovecharlo, la importancia que tiene la publicidad de los juicios y que los juicios sean públicos. Fíjese que hoy día, bien o mal, pero por lo menos este ciudadano puede visualizar qué está ocurriendo dentro de la administración de justicia, porque se le puede hacer su juicio en una sala de audiencia y puede acudir al público responsablemente. En otros tiempos, cuando los juicios eran secretos, la gente solo tenía luego después la condena y no podía reclamar absolutamente nada. Pero llama la atención el hecho, pues, cómo la gente, cómo la sociedad se está enervando, se está de repente viendo este tipo de situaciones como que es la manera para ellos para poder reclamar ante aquellos reclamos que no pueden hacer dentro de la ley. Yo escuché a la abogada Jenny Mariela, yo creo que son muy oportunas las aclaraciones de ella en ese sentido, ¿verdad? De hablar, obviamente la ciudadana Sonia Inés Gálvez ha recurrido ante la jurisdicción, me parece que eso es lo correcto. Un ciudadano que se siente lesionado en su honor, y hay que decirlo, nadie tiene por qué lesionar el honor de otro, tampoco puede utilizarse la prensa, la libertad de expresión es una cosa, la libertad de expresión es un derecho humano, es un derecho social, los ciudadanos tenemos derecho a la libertad de expresión, pero obviamente no se puede lesionar al otro. Entonces ella ha hecho bien acudir a la jurisdicción y buscar que se le haga justicia, pero el otro ciudadano, el ciudadano que está siendo acusado, también tiene todo el derecho a que se le haga un juicio justo, y que si acaso él se le prueban sus delitos, pues que se le impongan las penas que correspondan, pero en un juicio justo, en un juicio llevado a cabo con todas las garantías. Si los jueces hay desconfianza en ellos, hay razones para que se les pueda recusar, esas recusaciones debe dárseles curso. Es más, los mismos jueces que saben que de alguna manera pues se están viendo como sospechosos, tienen todo el camino del mundo para separarse y que otros jueces lo hagan. Yo insisto, reitero pues que los hechos no pueden justificarse, lo que estamos viendo ahí no puede repetirse. Definitivamente
Si se tiene que deducir responsabilidades para algunas personas que actuaron así, debe hacerse. De esta manera, la institucionalidad del Poder Judicial se va a dar a respetar. Pero obviamente tiene que venir una reflexión al interno del Poder Judicial, y no solo me refiero a los jueces del Tribunal de Sentencia, porque eso es una parte pequeña, sino que del Consejo de la Judicatura, la propia Corte Suprema de Justicia, reflexionar sobre esas situaciones. Es evidente que esto es un deterioro de la institucionalidad, Renato, que viene dándose a partir del año 2009. A partir de esa época las cosas obviamente han cambiado, hay mucha polarización, la sociedad está dividida y obviamente alguien tiene que hacer realmente algo para que la sociedad hondureña tenga que volver a unirse. No puede ser que sigamos divididos como lo está haciendo, y cada día parece que esa desunión, esa división es mayor. Muy bien, vamos ya en la recta final del programa a anunciar que David Romero me está llamando. Aquí lo tengo en línea. David, vamos a hacer algo. La producción de Frente a Frente te llamará al 9998-0100 para que el audio sea mejor, porque aquí tendría que sacarte desde el parlante de mi teléfono y no se escucha bien. Así que la producción te llamará desde un teléfono celular cuyos últimos 4 dígitos son 0102. Tú corta esta llamada que ya te llamaremos. 9998-0100, el teléfono de Romero. Ya te llamaremos, David. Del 1924, los últimos 4 dígitos, de ese número te llamaremos. 1924, los últimos 4 dígitos. Así que corta aquí, ya te llamaremos para que intervengas. Abogado, ¿usted quería decir algo? Sí, a mí me llama la atención, Renato, que este es un evento que estaba anunciado, bien lo dijo la abogada acusadora o querellante, desde hace días. Y desde hace días se está haciendo un llamado a los fans de David Romero para que acompañaran a él a los tribunales. Si la autoridad sabía eso, la pregunta es ¿por qué no reforzaron la seguridad del Poder Judicial? ¿Por qué no estaba la policía ahí? ¿Por qué no se tomaron medidas preventivas para evitar esto? A mí me da la impresión de que esto aparentemente le conviene a quienes supuestamente dicen que no les conviene. Aquí lo que estamos viendo es ruido que está siendo facilitado, propiciado por quienes supuestamente resultan afectados por las denuncias de David Romero Erle. Vean, no sea que estamos todos cayéndose en un juego que a quien le convenga es aquel que está siendo más cuestionado de todos y que finalmente va a salir como el gran salvador del país. Hay que tener cuidado con eso. Hemos visto que ahora son 2 marchas cada viernes. Ya no el Partido Nacional y los indignados, sino que salió una tercera. Hemos visto cómo se han ido haciendo ruidos como para opacar la importancia de la marcha de las antorchas y de los reclamos de los indignados. Todos esos ruidos son peligrosos. Al final de cuentas, al único que va a favorecer es a esta institucionalidad pervertida que tenemos hoy. Hay que tener sumo cuidado con lo que está sucediendo. Bueno, David me ha pedido un espacio. David sigue ahí en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, así que te escuchamos, David Romero. Gracias, Renato, y también saludo a los panelistas de este momento, el doctor Edmundo Orellana, la decana de la Facultad de Derecho, y el abogado Ávila. He estado atento a todo el desarrollo de este programa, Renato, que lógicamente le aporta mucho a la sociedad para aclarar toda esta situación. ¿Por qué nosotros, Renato, no nos queremos someter a este tribunal? Renato, este juicio se inicia con un tribunal de sentencia integrado por el juez Echenique, por la jueza Mildred Castillo y la juez la Geraldina Rivera. En ese momento procesal nosotros asistimos tanto a la parte querellante como a la querellada. Nos sometimos por circunstancias ajenas a nuestra voluntad. La abogada Mildred Castillo, la juez Mildred Castillo no se presenta y se declara enferma. El juez Echenique suspende el juicio como
indica el proceso, el sistema procesal, el debido proceso, y lo convoca para noviembre de este año. Y si no, incluso digo, si es posible, si no, va a ser hasta el próximo año, porque aclaró, tenemos prioridades. Este es un juicio privado y hay otros que son juicios mucho más delicados. Hay gente que está en prisión, que está esperando que se dicte la sentencia. Esa fue la argumentación. Ese mismo día, Renato, el Consejo de la Judicatura, de exactamente Teodoro Bonilla, llamó al juez Echenique para increparlo el por qué había suspendido el juicio. Y el abogado Echenique le dio las declaraciones, por qué, las justificaciones. El abogado Teodoro Bonilla le dijo al juez Echenique que con instrucciones del presidente de la República se le pedía que sacara una sentencia condenatoria contra David Romero y cárcel para David Romero. El abogado Echenique, que es un hombre honesto, probo, decente, se levantó indignado y le comentó a otro juez. El otro juez lo comentó, bueno, ya empezó nos llevó toda la información, hasta con ciertos extractos de grabación. Esto más, el juez en su conciencia le indicó que fueron de un padre, un cura, a confesarse, porque le estaban pidiendo que cometiera una injusticia. Desde ese momento, Renato, el juicio se contamina, porque hay la presión directa del Consejo de la Judicatura. Se llamó a la juez Geraldina Rivera a la oficina de Mildred Castillo. Ahí estaba Mildred Castillo, el juez, el abogado Quiroz y Geraldina Rivera. Llamó Teodoro Bonilla y le dio las mismas indicaciones y le entregaron 2 sobres a Geraldina. No se lo entregaron al juez Echenique, a Geraldina, como diciéndole, llévale este sobre al juez Echenique, y en los 2 sobres era uno sustituyéndolo como juez y el otro nombrándolo como asesor en la defensa pública. Geraldina le tocó llevar esos sobres. El mensaje para ella también era directo: si no haces lo que te pedimos, le pasa lo mismo que le pasó al juez Echenique. Desde ese momento este juicio se contamina. El abogado Jairo López, que era el defensor, que era el acusador en ese momento, renuncia a seguir con la acusación, porque realmente sintió que se contaminó el juicio, que si ganaba o perdía, estaba contaminado. Nosotros recusamos a este tribunal de sentencia por ese hecho. Presentamos la recusación de ellos. Se resolvió en contra de nosotros a la velocidad del tiempo. Estaba convocado el juicio para diciembre, sin embargo vinieron ellos y a los 2 días después de eso los convocan. Una celeridad increíble, sospechosa. ¿Con qué intención? Habiendo otro juicio más importante que resolver. Si este es un juicio privado que en cualquier momento, bajo cualquier negociación, me puedo sentar con la abogada Sonia, con la agraviada, a platicar, a dialogar, a ponernos de acuerdo y disculpar lo que se quiera. Es un delito de ese orden, de ese índole. ¿Qué vale más una persona que está privada de libertad por cualquier otro delito que esté esperando una sentencia, o alguien que esté en libertad y que es un delito privado? Luego, Renato, después de eso, nos recusan, pusimos una reposición, no la aceptaron. Recusamos a la sala de alzada, el tribunal de alzada propuso lo que se venía dando, tampoco. Lo último, metimos 2 recursos a la sala de lo constitucional para que resolvieran. No han resuelto y por lo tanto, según el procedimiento, este tribunal tenía que abstenerse de conocer este juicio. No hicieron así, nos convocaron de nuevo al juicio. Dice así: convocados para el miércoles, jueves y viernes, 3 días distintos con 3 horas distintas. Sin embargo, ayer, en el segundo día del juicio, Renato, mi esposa, que es periodista, la periodista Lidia Díaz Valladares, que me ha estado acompañando en todo esto, que ha sido mi fortaleza en todo este proceso, tomó la información fidedigna, porque ella estaba atrás. Tú sabes que es periodista y la conocen toda esta gente de la corte, y le enseñaron la resolución que tomó ahí. Se suspendían todos los juicios de ese día, se suspendieron para terminar con nuestro juicio. No importaba si era a las 10 o 11 de la noche. Se llamó a la seguridad, se llamó a la policía porque estuviera lista, y sí se llamó a la perrera, como le dicen, que estuviera lista atrás para trasladarnos ya sentenciados a las 10, 11 o 1 de la madrugada directamente a un centro penal. Renato, eso se planificó, ayer se decidió. Así estaba, así fue como surgió la información, pero tú sabes que soy comunicador social y te lo juro, frente a la memoria de mi madre, que eso fue lo que sucedió. Mienten, cualquier cosa, lo contrario, miente el tribunal.
El tribunal por dignidad, por valor, por principio, por ética, hubiese renunciado en el momento que estaba recusado por nosotros, porque están contaminados, porque tienen instrucciones, por temor, por lo que sea, Renato, por salvar su chamba. Pero ellos no pueden, un juez no puede seguir conociendo causas así, y no pueden seguir siendo jueces cuando son atemorizados. Yo he retado públicamente a Renato Teodoro que me diga que es mentira, porque yo tengo otra evidencia para dejarlo mal parado frente a la opinión pública, ¿verdad? Tú sabes perfectamente bien, Renato, tú mejor que nadie sabes que hay un padre y un cura que tiene esa confesión también. Yo le quiero decir a la opinión pública, un sacerdote me llamó y me dijo, Renato, le he dicho a un juez que lo visite, porque el juez vino aquí y me dijo, padre, ¿qué hago? Me están presionando para que emita una sentencia en contra de alguien. Y el padre le dijo, pues vaya donde el otro padre que está en el CNA y vaya donde Renato Álvarez, le dice, para que denuncie. Es el abogado Echenique, este juez de sentencia. Yo llamé al juez Echenique y me dijo, pero primero voy a ir donde el padre. Después le perdí la pista. Pero que un sacerdote me llamó y me dijo, aquí ha venido un juez de sentencia a decirme que lo están obligando a que emita una sentencia condenatoria, me lo dijo el padre. Me lo dijo el padre. En eso tú tienes toda la razón, es cierto. Y se trata del abogado Echenique. David, tengo un minuto. Sí, correcto, gracias, Renato. Sí, bueno, tú ves, tú tienes una evidencia, Renato, ahora dime, ¿tengo razón o no tengo razón de haber recursado a un tribunal y por qué insisten ellos en conocer de esta causa? Yo te dejo a ti y a tus panelistas, Renato, para que reflexionen sobre eso. Gracias. Muchas gracias, David Romero. Bueno, voy brevemente con el abogado Melvin Duarte y Vicente Turcios hasta el Palacio Judicial para concluir con ellos. Renato, sus panelistas saben que un juicio debe terminar en sentencia absolutoria o condenatoria. Bienvenida la visita del Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Se le hizo ver esto en su condición de veedor personal o a través de sus adjuntos en este juicio que debe continuar. Además, se le informó de un recurso de inconstitucionalidad que se introdujo ayer. Melvin Duarte. Sí, así es, Vicente. La tarde de ayer el Tribunal de Sentencia recibió al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, al doctor Herrera Cáceres. Se le han presentado pues algunos elementos de lo que ha acontecido en relación a este juicio que se está desarrollando. Igualmente se le informó de la presentación de un recurso de inconstitucionalidad que vía excepción fue presentado ante el tribunal, mismo que deberá ser enviado pues a la Sala de lo Constitucional, que es la que debe resolver pues este recurso que fue interpuesto. Es importante decir que el Poder Judicial, a través de sus distintas dependencias en cada una de las unidades, ha estado abierto a cualquier tipo de veeduría, a cualquier tipo de acompañamiento por parte de las organizaciones de sociedad civil. Ustedes lo han podido ver en las últimas causas que se han desarrollado por parte de los jueces naturales que han estado conociendo diferentes expedientes, y los organismos de derechos humanos y sociedad civil han estado presentes precisamente porque se está abierto a que puedan ser acompañantes y ser testigos de cada una de las actuaciones que se están generando de parte de los administradores de justicia. Y es importante también aclarar que en algún momento también tanto la parte que acuden a la solicitud de justicia mediante alguna demanda, alguna querella, alguna acusación o denuncia, así como también la parte que es requerida, pues deben demostrar su voluntad para escuchar cuál es la definición de sus controversias. El camino de la violencia, el camino de la contradicción no puede resolverse mediante la violencia. Cuando ya la violencia acude a dirimir nuestras contradicciones, simplemente ya no estamos dando lugar a la razón, estamos diciéndole al mundo y a la sociedad que la razón ha caducado, y eso no puede ocurrir en nuestra sociedad. Y en lo que corresponde al sistema de justicia, tenemos que dar la pausa y también dar el camino y mostrar la voluntad de que vamos a escuchar en algún momento a un tribunal competente para que defina nuestra contradicción. Permanentemente no se podrá estar recusando a cada tribunal que se nombre, y eso es parte de la voluntad que debemos mostrar de que nos queremos someter a la justicia. Así que
en ese sentido, pues el llamado también es a cualquier ciudadano, cualquier ciudadana de este país, de que en efecto tiene derecho a poder nombrar a sus apoderados y tiene derecho también a que pueda recusar a cualquier tipo de tribunal, pero en algún momento ese camino de la recusación tendrá que terminar para escuchar al tribunal y que esto sea dirimido en una sentencia, como usted muy bien decía, por el tribunal competente. Melvin Duarte, director de Comunicación Institucional de la Corte Suprema de Justicia, Renato. Muchas gracias, Vicente Turcios, y a Melvin Duarte. Bueno, tengo aquí también a dos miembros del Colegio de Arquitectos de Honduras. Estaré con ellos los últimos 4 minutos del programa, así que me despido de ustedes con una participación breve de unos 30-45 segundos. Comienzo con usted, abogada Bessie Nazar, decana de la Facultad de Derecho de la Autónoma. Bueno, gracias, Renato. Yo solo pues decirle a la ciudadanía y a las partes en conflicto en esta problemática que atiendan por favor los órganos y los organismos jurisdiccionales para dirimir su conflictividad y pues a la ciudadanía en general fortalecer el estamento que es para un Estado de Derecho y un Estado democrático su institucionalidad pública, que si bien es cierto hay debilidades, pero toda debilidad es sujeta de fortalecimiento y creo que la gran misión que tenemos como hondureños desde cualquier actoría o rol que estemos desempeñando en la sociedad hondureña es justamente fortalecer la justicia, fortalecer la investigación, fortalecer y orientar a la población en general para que acuda a las instancias que corresponden para que puedan dirimir estas conflictividades y se aparten de todo acto violento y irrespetuoso a la autoridad y le exijan a la autoridad misma el cumplimiento de su deber, porque si somos funcionarios públicos estamos obligados a cumplir con nuestra responsabilidad y a cumplir con nuestras funciones y a rendir cuenta a la ciudadanía. En ese sentido, pues queremos excitarlos a todos a que cumplan activamente sus roles y su contribución para esta gran nación que es Honduras. Gracias, decana. Abogado Edmundo Orellana. Bien, pues agradecer su invitación para compartir esta mañana con estos dos buenos amigos y además reiterar el hecho de que efectivamente esto justifica la indignación que ha explotado en el país, estas reflexiones que hemos hecho aquí los tres en función de los hechos que hemos observado y que hemos venido observando a través de este tiempo, e invitar a la ciudadanía para que hoy acompañe a esos jóvenes a marchar a la luz de las antorchas. Muchas gracias, doctor Orellana Mercado. Doctor Félix Ávila. Pues muchas gracias, Renato, por la invitación y por estar aquí, estar aportando algo positivo. Bueno, después de reiterar siempre los hechos no tienen justificación, obviamente las partes en conflicto deben buscar la manera como solucionar estos problemas. Si acaso la jurisdicción es la que los va a resolver, los va a solucionar, obviamente hacer un llamado a la jurisdicción que genere confianza ante la sociedad con sus acciones positivas. Con sus acciones positivas es que la sociedad creerá y tendrá confianza en la institucionalidad. Muchas gracias, Renato. Muchas gracias a usted, abogado. La Unión Europea ha exhortado a respetar las instituciones democráticas del país y plantea que sea a través de la institucionalidad que se busquen soluciones a los desafíos que enfrenta Honduras. Eso ha dicho la Unión Europea, que también ha valorado esa marcha de los jóvenes, también ha valorado esa marcha de los jóvenes indignados, esa reacción genuina y espontánea de la gente contra la corrupción. Y el respeto que se pide es de la institucionalidad hacia las instituciones democráticas. La Unión Europea exhorta a respetar las instituciones democráticas, dice. Plantea que sea a través de la institucionalidad que se busquen soluciones a los desafíos que enfrenta el país. Tolerancia. El problema lo tiene la institucionalidad, no el pueblo hondureño. El pueblo reclama justamente. Que aquí coincidimos, hay problemas de institucionalidad bárbaros. Que tienen que fortalecerse. Así Estamos totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias, les agradezco. Espero que no sea la última vez. Estamos a la orden. Muchas gracias, decana, muchas gracias, doctor, muchas gracias, doctor.
Aleida Mendoza Pantin es candidata a presidenta del Colegio de Arquitectos de Honduras por el Movimiento Acción Renovadora y Mario Matamoros es aspirante a vocal 4 del Colegio de Arquitectos por este Movimiento Acción Renovadora. Están aquí para enviar un mensaje a los arquitectos de Honduras. Adelante, jóvenes arquitectos. Muy buenos días, Renato. Muy buenos días a toda la amable teleaudiencia de este gustado programa, especialmente a los arquitectos que nos miran a nivel nacional. El Movimiento Acción Renovadora que lidero y para el cual aspiro la presidencia del Colegio de Arquitectos, ha nacido de un grupo de colegas y responde a una inquietud y un deseo de servir a la sociedad y de tener un colegio de arquitectos empoderado con la misma, empoderado de su papel dentro de la sociedad. Aquí nos puede ampliar su visión del Colegio de Arquitectos que nosotros esperamos, el arquitecto Mario Matamoros. Él es el encargado de la vocalía 4 de asuntos para la comunidad. Buenos días. Parte de los problemas del arquitecto por hoy es que está muy poco vinculado con los problemas de realidad social y por eso tenemos que reinventarnos como profesionales y hacerle conocimiento al público en general cuáles son los servicios que prestamos, porque hay diversos tipos de profesionales de la arquitectura que hacen diversos tipos de trabajo y parte de nuestra propuesta es hacer público eso y mejorar el vínculo que hay entre sociedad y arquitectura. Uno de nuestros primeros puntos es la proyección y la difusión social. El hecho de estar aquí en este programa, dando a conocer que las elecciones se llevan a cabo el día de mañana, sábado, a las 8 de la mañana inicia, invitamos a todos los colegas para que lleguen, forma parte de que estamos empezando a hacer, estamos empezando a dar a conocer lo que los arquitectos vamos a realizar para el servicio de todos ustedes y del mismo gremio. Bueno, muchas gracias, arquitecta Aleida Mendoza Pantin, candidata a la presidencia del Colegio de Arquitectos de Honduras por el Movimiento Acción Renovadora, y a don Mario Matamoros, aspirante a vocal 4. ¿Qué proponen así en un minuto para estas ciudades tan vulnerables como Tegucigalpa? Ustedes saben que hemos sido declarados como uno de los países más vulnerables del planeta Tierra. ¿Qué están pensando ustedes aportarle a Honduras desde esa perspectiva, arquitecta? Dentro de la proyección y la difusión social del Colegio de Arquitectos, tenemos muy clara la ruta en cuanto a que tenemos que ser proactivos con los entes gubernamentales, hacer grupos de trabajo y establecer acuerdos de ayuda mutua para este tipo de casos. Nosotros vamos a ser veedores permanentes, líderes de opinión de todo el quehacer social y que afecte al gremio de los arquitectos y por lo tanto que afecte a la sociedad, porque el arquitecto es accesible. Queremos cambiar la imagen de pensar que nosotros estamos en un pedestal. No, el arquitecto sirve y sobre todo para estas situaciones que usted menciona, nosotros tenemos una opción y es servir y establecer convenios y ayudar a las alcaldías, a las entidades responsables de todo el quehacer, la mitigación de riesgos, todo, ahí donde nos necesiten, ahí tiene que estar el arquitecto. Muy bien, fabuloso esa proyección social, porque es cierto, aquí la percepción que tenemos de los arquitectos es que solo se lleva con la élite, con los que tienen dinero para que les diseñen bien sus casas y queden aquellas hermosas casas. Fabuloso que me diga que se quieren comprometer con las alcaldías, porque este es un país de problemas serios de vulnerabilidad que necesita de la academia y del conocimiento de ustedes. Gracias y éxitos en esta elección del Colegio de Arquitectos. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias y buenos días.